El libro El gozo de la música es una oportunidad para conocer la faceta de escritor de Jacques Sagot, aquí en Punto y Coma. Jacques Sagot Martino nació en 1962. Es pianista y escritor. Actualmente Jacques Sagot vive en París, Francia, donde es el embajador de Costa Rica ante la UNESCO. Además, acaba de ser galardonado con los Premios Nacional de Música y el Joaquín García Monge a la promoción cultural. El libro El gozo de la música es el primero que publica con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jacques. Y empecemos... Gracias a vos, Evelyn. Un honor estar en tu programa. Perfecto. Empecemos desde el inicio, de la infancia. ¿Cómo era Jacques Sagot de niño? Que para serle sincera, yo no me lo imagino de niño. La respuesta a eso es que nunca dejé de ser niño. Todavía estoy en la infancia. Y yo creo que todo artista debe de conservar ese niño creador, la parte que crea en uno, la parte que imagina, que sueña, la parte lúdica, porque el arte es un juego, es la parte del niño. Pero si querés más detalles, pues mi infancia fue peculiar, no fue característica. Tuve una infancia muy enfermiza, sí, muchas enfermedades, mucho tiempo en hospitales, mucho tiempo en hospitales. Entonces conocí muy de cerca todo ese mundo. Me vi privado de una serie de actividades físicas, de deportes, de fútbol, de las actividades típicas de un niño, digamos, saludable, y eso me volcó más bien sobre el piano, sobre la literatura como medios de expresión. Cuando existe una enfermedad así tan grande en la niñez, muchos empiezan a leer. Así fue como empezó el Jacques lector. Exactamente. Habían largos periodos de cama, de reposo. Sí. Entonces, ¿cómo mejor llenarlos sino leyendo e imaginando y escribiendo y tocando piano? Entonces me imagino que Julio Verne también fue el culpable de que usted se acercara a la escritura. Verne fue un gran compañero de mi infancia y de mi juventud. Sí. Sigue siéndolo todavía. Hemos hablado, usted y yo hemos hablado más de una vez, Evelyn, de eso. Y yo he hecho conferencias sobre Julio Verne, que creo que es un gran escritor, un gran novelista, por supuesto. Usted sabe, es una estadística que se conoce poco, pero es el autor más vendido de la historia de la literatura. Y regresando a los primeros momentos en los cuales usted escribía, ¿cómo fue el inicio del Jacques escritor? Muy bajo la influencia de Julio Verne. Mis primeros cuentos eran cuentos de aventuras. Recuerdo haber escrito un cuento, no era un cuento, tenía pretensiones de novela, lo que es más, así era yo de ambicioso, según yo iba a hacer una novela. Nunca la terminé. Tenía que ver con una exploración del Himalaya y había estado inspirada en una película que había visto yo sobre el abominable hombre de las nieves. ¿Y cuántos años tenía? ¿Qué tendría yo a la sazón? 10 años tal vez, sí. 10, 11 años, no llegaba a 12. Entonces escribí una novela inconclusa sobre unos exploradores que iban al Himalaya. ¿Y con el piano, con la música, cómo fue esa primera imagen, ese primer momento en donde usted se acercó a la música? Sí, en eso tengo una anécdota muy interesante. Yo fui llevado muy joven a ver un concierto del pianista húngaro György Sándor se pronuncia en húngaro, que tocaba el segundo de Chopin y el Emperador de Beethoven la misma noche. Sí. Me llevaron, estamos hablando del 19 de junio del 72, tenía yo 9 años de edad, 19 de junio del 72, sí. Ya sí lo recuerdo bien, porque fue un día de efeméride, fue un día fue una gran epifanía en mi vida. Me llevaron
Vi el concierto, salí impresionadísimo y cuando me llevaban de la mano para afuera del teatro le dije a mi papá, yo quiero ser como él. Y me refería al gran pianista que venía de escuchar. Ese yo quiero ser como él marcó mi vida de inmediato. Hubo que buscarme un piano y ponerme en clases de piano. Pero eso es con respecto a la música, pero también usted tiene otro gran amor que es la escritura. Y quisiera que me respondiera después del siguiente bloque con cuál de las dos se casaría. Aquí, en Punto y Coma.